Yo soy Valentina Salgado y les voy a hablar acerca del contrato social de Thomas Hobbes y algunas comparaciones con el contrato social de Locke y el de Rousseau. Empecemos igual con una mini biografía que es de Thomas Hobbes. Y básicamente él nace en Inglaterra en la década de 1588, en medio de la guerra civil. Nace en un caos y él mismo nos narra que él nació con miedo y que siempre tuvo que vivir con ese miedo constante y lo marca gracias a las vivencias que vivió, la violencia, el caos, los reyes peleando contra parlamentos, y es donde ahí nace su obra más famosa, conocida como El Leviatán. En esta obra, básicamente, él nos narra su idea del estado de naturaleza. Con esto arranca y nos escribe como es como un lugar de miedo constante, en el que ahí todos somos libres de poder actuar como queramos, pero justamente por eso nadie se encuentra seguro. Ahí como todos tenemos el mismo deseo de sobrevivir, el mismo deseo de poder, es que terminamos en una guerra brutal del todos contra todos. Básicamente son desconfianzas, violencia, guerras y en pocas palabras era un sálvese quien pueda. Y de ahí nacen unos cuatro principios que él pone, que justamente del estado de naturaleza nace su primer principio, que era de que el miedo es lo que mueve al ser humano. El miedo a morir y el miedo al dolor hace que nos lleven a buscar alguna salida. De aquí el segundo principio que nos pone es que para salir de este caos, justamente las personas tenemos que decidir y ceder nuestra libertad absoluta y ponernos de acuerdo en seguir reglas comunes. Y esto es un acuerdo del contrato social. Aquí es donde nace su tercer principio, que es la figura del soberano. Thomas Hobbes nos dice que este soberano debe de tener el poder absoluto, ni más ni menos, porque si no, si no tiene el poder absoluto, este se debilita o se divide y regresamos justamente a lo que es nuestro estado de naturaleza, que es una guerra contra todos, y el soberano no debe de firmar el contrato. Él no lo firma, él nada más lo recibe. Quien lo firma es justamente el pueblo, la sociedad, y es que él no está limitado a su poder, sino gobierna con autoridad total. El último principio justamente es de obediencia, el principio del orden. O sea, si quieres paz y seguridad, tienes que aceptar al soberano tenga el control total. Porque Hobbes dice que sin la libertad no existe, sin el orden no existe la libertad, o sea, solo existe caos. Así que su contrato básicamente no busca que sean felices o libres, sino que la vida sea mínimamente segura o estable. Ahora, si lo comparamos con el contrato de Locke, es otro inglés que nos dice, nos habla con unas vibes más liberales, ¿no? Para él el estado de naturaleza no era como sanguinario como Hobbes, porque básicamente Hobbes nació en la guerra civil, entonces claramente no era de esperar más que no tuviera esta visión. Pero, o sea, sí nos narra lo que hay problemas, sí, pero claramente no es el fin del mundo. Para él el estado de naturaleza era como un lugar donde habían derechos naturales, la vida, la libertad y la propiedad. Entonces, él no acepta un soberano absoluto. Él nos dice que es un acuerdo para proteger los derechos y no para aplastarlos. Y si el gobierno no cumplía, el pueblo estaba dispuesto a rebelarse. O sea, él podía rebelarse el pueblo y el gobierno era el que tenía que garantizar tus derechos y tu seguridad. Mientras, pues, claro, Hobbes se inclina como un poco más hacia el orden y el autoritario, lo que era como más como un gobierno limitado, pero con control del ciudadano. Y a comparación de Rousseau, que este sí fue totalmente el quiebre de los tres, no, entre los tres es el quiebre, para Rousseau es más como una vida solitaria y libre. O sea, el problema para él empieza cuando se surge la propiedad privada, porque esto genera desigualdad y genera corrupción. Entonces, su contrato social no solo busca proteger los derechos individuales, que es lo que nos comenta Locke, sino más que nada crear una voluntad general. Es decir, de que todos participen y decidan qué es lo mejor para la comunidad, como el eslogan de ahorita, que es el pueblo es el que manda, el pueblo es el que gobierna. Entonces, claramente Rousseau sueña más como con una democracia directa y pues el poder venga de la gente misma. Ahí es de igual lo que se inspiraron igual para la Revolución Francesa, que fue uno de los máximos, Rousseau. Entonces, igual su contraste entre Hobbes
es básicamente que el contrato no es como para obedecer a un soberano, y ni siquiera es como para someterse, sino más que nada es para formar como el bienestar común, una voluntad general. Básicamente que el pueblo mismo decida lo que es mejor para él. Y mientras que Hobbes es de que el de arriba manda, Rousseau es más que nada el de abajo manda. O sea, la comunidad manda. Y en conclusión, o sea, el Hobbes es como un orden absoluto para sobrevivir. Luke es como un gobierno limitado, pero como un proteccionismo en estos derechos. Y Rousseau básicamente es soberanía del pueblo al 100 completa, y el que debería de someterse en sí para el bienestar común y la seguridad es el mismo gobierno. Y son visiones muy distintas de cómo se puede organizar alguna sociedad. Y si lo piensan, o sea, en este siglo todavía se discuten esas posturas. Hay unos que prefieren el autoritarismo, que básicamente aquí en México como que funciona y a la vez no funciona, porque siempre hemos tenido gobiernos autoritarios, pero ahí hay un problemita. Y básicamente es como el sueño de Rousseau es como una democracia participativa, como que el sueño de todo gobierno en sociedades, en la comunidad más que nada, porque de las élites no. En comunidades que sí, haya democracia participativa, hay realmente más oportunidades, más libertades y, ¿qué le digo? Pura opción de Rousseau. Y eso sería todo. Gracias.